siendo las 15 horas del día 20 de marzo del 2021, estoy diciendo minuto, día, mes, año y lugar. Eso es indispensable en la estructura. Entonces es primero ubicar la parte de donde se encuentran presentes los socios o accionistas que están reunidos. Esa es otra frase importante, que se encuentran reunidos y presentes con la intención de celebrar un acta de asamblea, ¿verdad? ¿Para qué? Y tienen que mencionar quiénes asisten como secretario del acta, quién es el que está redactando, quiénes son los invitados, porque suelen meterse invitados a un acta, es decir, como si fueran testigos. Está el escrutador, que es la persona que se encarga para tener el fin, ¿verdad?, de contar que se encuentran presentes el número de acciones para la toma de decisiones de esa acta de asamblea. En algunas ocasiones se encuentra como invitado o presente en el acto el comisario de la sociedad, y qué mejor que siempre estuviera el comisario, porque se supone que se está enterando de las decisiones y el rumbo que la ley le impone para la vigilancia de la marcha de la sociedad. Entonces pueden estar presentes las personas que se deseen, pero eso sí, pueden estar los socios o los accionistas inexorablemente. Rubén, una pregunta, ¿puede un socio o un accionista está representado por una carta poder o por un poder notarial por otra persona? Claro, me ha tocado ver en la vida real, en las cosas reales, donde llega, por ejemplo, el accionista que es el mayoritario y está representado por su apoderado. Entonces llega su abogado con su poder notarial y llega a lo mejor con un poder especial, o simplemente es apoderado para todos los efectos legales. Si se hace presentar en representación de ese socio, los acuerdos que él adopte lo comprometen fielmente. Esta situación es importante porque hay ocasiones en que yo le digo a las empresas, y si ya no tienes al socio o uno de los socios vive en el extranjero, y si no tienes la forma de obtener la firma, también por eso hay algunas trampas legaloides, ¿no?, en las actas de asamblea. Por ejemplo, cuando sabes que los socios no pueden firmar o no tendrían que firmar, o haces parecer que los acuerdos de los socios se tomaron y que por ellos mismos designaron un delegado especial para protocolizar el acta de asamblea, que eso la verdad es un súper fraude, ¿no? Yo lo he visto, siempre muchos actos los sacábamos así, que a través de un delegado especial, que los socios designan a un delegado especial, y en este caso al licenciado Rubén Santillán de la Triste, para que concurra ante el notario de su elección a protocolizar la presente acta o a cumplir con los protocolos de la Secretaría de Economía en cuanto a la publicidad de las sociedades mercantiles en los actos que se representan. Obviamente, pues el único que firmaba ante el notario, o el que tomaba los acuerdos, pues era Rubén Santillán, porque era el delegado que firmaba ante el notario. Entonces, imagínense cuántas cosas en nombre de estas cuestiones ocultas, legaloides, no se pudieron hacer, y se pueden hacer muchísimas. He visto cuestiones fraudulentas donde han sacado a socios o han metido a otros, donde se han dispuesto decisiones estructurales, y todo por no tener el conocimiento de la Ley General de Sociedades Mercantiles en tratándose de cierto tipo de sociedades, pero sobre todo en las actas de asamblea en una sociedad anónima, el no conocer. He visto actos en los cuales, por eso les digo, yo empecé hace 27 años en esto, y la estructura me ayuda hoy, en cuanto yo veo un acuerdo de una empresa, el poderme dar cuenta si realmente estuvieron reunidos o no, si realmente se hizo el protocolo, la formalidad, si la redacción está adecuada, y sobre todo, si hay materia prima para poder pedir la nulidad de la asamblea. Y les decía hace rato, la nulidad de la asamblea puede ir en dos vertientes: de los acuerdos tomados o de uno de ellos, o bien de toda la asamblea en cuanto a la forma en que se constituyó, si tomaron los acuerdos del protocolo de su existencia. Dos cosas diferentes que también son importantes, porque hay veces que prescribe el derecho para impugnar, para llevar a pedir ante un juez la nulidad. Otra cuestión que yo muy poco veo, no solamente es por hacer un acta de asamblea que bajaste en internet, ya sabes hacer actas de asamblea. No, realmente como abogado hay que conocer y haber participado. Yo le pregunto a veces a muchos asesores, oye, ¿has participado en un juicio pidiendo la nulidad de un acta de asamblea? ¿Has llevado casos de esta naturaleza? ¿Sabes lo que es pedir la acción de nulidad de un acuerdo de la asamblea? La nulidad de la convocatoria o la instauración de la asamblea como tal.
¿has vivido esa parte? Y segundo, ¿has llevado el extremo penal de un fraude procesal por haber presentado un acta de asamblea para haber discutido puntos corporativos? Entonces, no es un gran corporativista el que hace un acta de asamblea o el que se la baja de internet y la llena. No, señores, vivir el derecho corporativo desde el ángulo de esto del societario mercantil tiene una relevancia mayor. La formación y experiencia del abogado tiene que ser importante porque conoces que lo que está en papel puede tener una trascendencia y llevarlo a un extremo totalmente diferente al que se pretendió. Nosotros hemos impugnado actas de asamblea, hemos impugnado, y yo sé que hay gente o seguidores que tengo que saben que me conocen, que hemos participado en esos juicios, que existen en los juicios mercantiles de las nulidades de las actas, las de las convocatorias o de los acuerdos tomados o revocaciones, y que hemos llevado asuntos penales por fraude procesal con este vaso. Yo no le estoy hablando de lo que dice el librito, lo que dice la ley. Yo he llevado al terreno de litigio estos temas y sí conozco, por supuesto. Hoy enfocado al fiscal, pues está, el conocimiento es un poco más amplio y por supuesto que puedo tener esa situación. De ahí el curso, ¿no? De estarles dando estos tips de valorar que en estos tiempos sí va a tener un alcance totalmente diferente. Entonces, en esta estructura ya dijimos, el lugar geográfico, en dónde sucede, quiénes están presentes, quiénes concurren como invitados, está el escrutador, el secretario, el que cuenta las acciones, el que está haciendo el acta propiamente, y luego en la estructura es el orden del día, es decir, de qué se va a tratar nuestra junta. Dice, entonces los socios atenderán el siguiente orden del día y empiezan a enumerar los asuntos que tengan que tratar. Si es un aumento de capital, disminución, incorporación, revocación, otorgamiento de poderes, aprobación de estos resultados, acuerdos de decisión, lo que se tenga que establecer en el orden del día. Y después viene una estructura que se llama propuesta, discusión y aprobación en su caso, y luego se descompone en esos rubros, ¿no? Propuesta, ¿quién la propone? ¿Qué es lo que propone? Después la discusión, es decir, qué es lo que opinan los socios y se tiene que ir anotando todos los acuerdos, o bueno, más bien las discusiones que se van tomando del debate o de que si a favor o no a favor, las opiniones se van escribiendo y después se llega al punto de acuerdo o al acuerdo de cada orden del día. En desahogo al primer punto del orden del día, la propuesta. El accionista fulano de tal propone la incorporación de los señores Rubén 1 y Rubén 2, quienes a propósito de esta acta concurren como invitados para figurar como nuevos accionistas de la sociedad, cuyo cada miembro aportará la cantidad o el porcentaje que representa el capital social, por lo cual él manifiesta que son personas íntegras, que conocen el negocio, que están comprometidas y que son de su estricto y personal conocimiento personal. Discusión. En la discusión, las partes, después de haber analizado que también para estos dos accionistas concurrentes sí tienen un crédito, son personas honorables y sobre este sentido, pues no vemos ningún inconveniente, sobre todo porque la aportación del capital no concurre ni afecta a los intereses y suma y capitaliza la empresa. Punto de acuerdo. Los socios, después de haber deliberado y haber cometido, deciden tener por aprobado la incorporación de los dos socios, Rubén 1, Rubén 2, en la capital y la propuesta de las acciones, fulano de tal. Se acabó. Ese, así como se desahogó el primer orden del día, cada estructura va a ir por todos los puntos. Al final vendrá en el orden del día, regularmente se establece, asuntos generales, y son aquellos asuntos que no estuvieron listados, pero que merecen alguna mención y algún tratamiento o que podría generar una ulterior acta de asamblea. En forma posterior, bueno, se dan los acuerdos para cerrar el acta, como se abrió, se cierra, y se ordena que se protocolice o que se nombre un delegado especial para dar los efectos publicitarios, que es este último punto que tengo en mi lámina, el efecto de la publicidad, es decir, que a partir de 2015 existe un registro público electrónico que se puede consultar por cualquiera en la Secretaría de Economía, en la que en la publicación de sociedades mercantiles se tienen que estar haciendo públicos los balances, los estados de resultados, y a decirles actas de asamblea, y están digitalizadas a través de PDF o documentos y aparece el nombre de la empresa, la fecha y una cadena digital que vamos a ver enseguida. Pero también lo que vamos a ver enseguida son preguntas de ustedes que nos hacen favor de enviar para poderlas atender. Dice, aquí, permítame. Dice, buen día Rubén Santillán, duda, ¿qué tipo de operaciones deben estar protocolizadas
y cuáles solo en actas de asamblea. Y si pudieras comentar si aplica la fecha cierta en las actas. Sí, claro, en su material ustedes tienen estos puntos porque son los importantes. Miren, la fecha cierta, ya lo hemos dicho, es una figura jurisprudencial, pero también tiene base en el Código Civil. El Código Civil ya hace un fundamento y una alusión a lo que es la fecha cierta en los contratos. Y dice que en los contratos o en la fecha cierta se adquiere por la función de la intervención de algún funcionario que por su labor como juez o como secretario o como ministerio público, ¿verdad?, pueden dar fe de actos. En un juzgado existe el juez y el secretario de acuerdos. El juez es quien actúa, el que resuelve, pero quien da fe, pues es el secretario de acuerdos. Es decir, la fe pública es una patente que el Estado otorga a ciertos funcionarios o a ciertas personas para que por su función o actividad puedan atestiguar que un acto fue apreciado por sus sentidos y existe para efectos del derecho. Pero también la muerte es una forma de dar fecha cierta a los contratos. En pocas palabras, fecha cierta es que no me vayas a decir que un acto jurídico o un acta de asamblea todavía huele a tóner porque la hiciste ayer en la mañana o ayer en la tarde, en la noche, porque sabes que tienes que presentarla hoy. Tú manifestaste que la empresa recibió un préstamo y que ahora ese préstamo es parte del capital porque el socio que prestó el dinero lo hizo suyo en su capital, capitalizó la deuda. Y como te acabo de descubrir en la fiscalización, pues me estás haciendo apenas el acta de asamblea con fecha retroactiva para que yo me la crea que la hiciste. Lo cierto es que la autoridad se cansa y dice, oye, ¿sabes qué? Exacta no tiene fecha cierta. La fecha cierta sería, ¿cómo puedo asegurarme yo, autoridad fisco, que esa acta de asamblea que estás haciendo se hizo el día que dices que consta en ese momento circunstanciado? Por eso el efecto de la publicidad. La publicidad en las acciones que se tienen que registrar, que lo tengo ahí en su material, en los pasos que se tienen que seguir, pues se tienen que inscribir. Eso da fecha cierta. Desde el momento en que tienes la cadena y el sello digital del envío de la información, hoy es una forma de tener fecha cierta. La segunda es cuando quedan protocolizadas ante el notario. Y el caso es, ¿en qué casos se protocoliza un acta de asamblea y en qué casos no? ¿En qué casos un acta de asamblea puede quedar únicamente en libros en la sociedad sin pasar por un notario público, por un corredor o por ni siquiera el aviso a la Secretaría de Economía? Bueno, en asuntos que yo te podría decir, en asuntos que por su propia y especial naturaleza no requieran o sean trascendentales. Por ejemplo, el aumento al capital social, pues obviamente es una decisión que beneficia a los socios o accionistas al capital, pero no es tan trascendental como podría ser, por ejemplo, un aumento al capital variable cuando vas a solicitar un crédito bancario. Tampoco es obligatorio la protocolización con un aumento al capital al variable porque pues, no hay obligación de hacerlo. Sin embargo, si tú vas a solicitar un crédito a un banco, te van a decir que debe estar protocolizado. Y esto es una acción en la cual le da ese alcance en la fecha cierta o que tiene efectos de publicidad. Entonces, yo diría que lo protocolizable es en función de lo que vamos a ver qué actas, tanto ordinarias como extraordinarias, son totalmente de cada una de esas naturalezas y además en qué casos son trascendentales. Si hablamos de un acuerdo, decisión o fusión, pues por supuesto que tiene que ser protocolizado. Si hablamos de un otorgamiento de poderes, hoy con la ley de lavado de dinero, estos poderes se van a otorgar en un acta de asamblea, se van a protocolizar, quizás el acta no, porque el poder va a tener el alcance del antecedente tomado en esa acta de asamblea. Entonces, habría que ver qué tipo de acto es relevante o no y estar calificando. Yo lo que sugiero en la cuestión práctica es trascendental, es estructural, es sustancial, entonces protocoliza, porque hoy en día los actos que no tengan fecha cierta, lejos de que lo podemos discutir con la expedición de un CFDI, con una transferencia bancaria, con una publicidad en la página de economía, lo cierto es que la autoridad, si no ve sellitos o no ve cosas, realmente le resta valor. Entonces, pues podría ser interesante que de acuerdo al acta de asamblea que se trate o el movimiento que hiciste, dotemos de ese nuevo concepto de fecha cierta. Espero haberte resuelto, Eder Fabián. Don Rubén, una pregunta. Ahora con la tecnología Zoom, un socio puede estar en otra parte del mundo en la asamblea y al transcribir el acta de reunión, ¿debe consignarse el lugar o solo bastará señalar que la reunión fue virtual? Don Eric, sí, lo empecé a decir al inicio, quizás ustedes están en Facebook y no alcanzaron a escuchar, les decía que las teleactas, ¿no? Ahora que es una nueva modalidad,
Yo soy de los abogados que se decantan por la validez de los acuerdos tomados en este formato. Yo creo que, como decía Miguel de Unamuno, renovarse o morir. Si bien es cierto, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que las convocatorias o las asambleas pueden llevarse a cabo en el domicilio o deben llevarse en el domicilio social, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito. Y ya lo expliqué. Yo creo que la pandemia o la situación de que se encuentre un socio al otro lado del mundo, yo no le veo impedimento para que puedan tener validez los acuerdos tomados a través de una plataforma Zoom. Lo que yo haría es, aparte de tener la reunión virtual y que quede grabada, lo cierto es que a lo mejor puedo solicitarle a un notario público que desde su oficina él también esté conectado, que es lo que hemos sugerido en algunos casos. Oye, le hablo al notario número tal de mi ciudad y mi plaza y le digo, necesito que por favor usted concurra como invitado a la sesión Zoom, que le vamos a mandar una liga, y haga una fe notarial, un acta notarial, o que nos dé fe de la celebración de esta situación, y el notario va a decir, pues que siendo a las 10 horas del día 15 de febrero del 2021, recibió la solicitud de un servicio notarial de parte de quien dice ser el administrador único o ser el secretario que fungirá en el acta de asamblea de socios, que se ha hecho una convocatoria para que a través de mi servicio se haga una publicación o un envío de la convocatoria a través del correo electrónico institucional de los señores 1, 2, 3, 4, 5, corresponden a los nombres de como socios de la sociedad, y dar fe de que al momento de que reciban con copia al correo de esta notaría, convaliden su asistencia o no al llamamiento de esta asamblea. Empiezas a innovar, empiezas a crear, pero no es porque esté esto en la ley, no está en la ley de sociedades mercantiles, este protocolo no existe. Pero si siguiéramos el reglamento que existe en algunas cuestiones que ya están en la Secretaría de Economía, yo les diría, si hoy un documento que es publicitado a través de los portales de la Secretaría de Economía y que es consultable por internet y que va validado por un sello y una cadena digital, no hay duda que lo más puede lo menos. Si lo más, que es un acto de publicidad, ya está reconocido por los efectos virtuales que provoca a través de lo que es lo electrónico o lo digital, ¿por qué no habría de reconocer los acuerdos tomados a la distancia sin importar el lugar donde se encuentren? No es el lugar donde estén, simplemente los que concurren. O sea, si podemos establecer como domicilio virtual el Meet en función de la cita que se ha programado en el Zoom, que puede ser a través de la misma cuenta institucional de la empresa, con correos electrónicos institucionales, ¿no? Accionista Rubén Santillana, accionista Jorge Pérez, accionista María González, @ la empresa.com, y el notario tiene este excedente. Puede ser que el día y hora que nos hayamos puesto de acuerdo para el día de hoy a las 12, esté conectado el notario o el corredor. Hayan concurrido todos los socios o la mayoría, esté el secretario, el escrutador, y vea que se encuentra representado el porcentaje del capital o de las acciones necesarias para llevar a cabo los acuerdos de la asamblea. El notario está presenciando por sus sentidos que da fe que hay una conexión a internet, que hay unas direcciones de correo electrónico, que las identidades y que incluso las cámaras con las identificaciones que se le hicieron presentar concurren o están los apoderados. Vaya, no le veo imposibilidad para llevar a cabo un acta de asamblea a través de este tipo. Ahora, ¿yo qué haría? Ya les dije, hago el Meet a través del Zoom. Lo mejor es buscar una versión estenográfica, es decir, ir anotando en papel lo que se dijo, ¿no? Se puede obtener el audio y hacer la transcripción literal, como lo hace la Corte cuando está discutiendo en el Pleno o en las salas de la Suprema Corte de Justicia, que hay un secretario que hace la versión estenográfica, es decir, escribir lo que se escucha tal como sucede por cada interlocutor. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo lo veo totalmente legal, defendible, viable, y lo único que hay que hacer es tener pues los elementos que den fecha cierta y que nos den credibilidad y que den seguridad que quienes concurrieron y se tomaron acuerdos lo hicieron en una forma diferente, pero en la sustancia son sus voluntades. Carmen Macedo, por las actas de asamblea de sociedades sociales en donde se registran, solo se llevan internamente. Decíamos que hay actas que no necesitan ser protocolizadas, hay actas que van al libro de sociedad y se van glosando y después se empastan, pero hay unas que tienen que ser protocolizadas ante el fedatario público, corredor o notario, dependiendo del acto que vayan, lo vamos a ver, que se vayan esclareciendo. Sin embargo, ¿dónde se registran? Lo veremos también, ya lo tienen ustedes en su material, a través del portal con la firma electrónica
del representante legal o de la persona que va a hacer la gestión, sube el documento en PDF, se dan algunos datos de registro muy sencillo y queda en el protocolo. Dice, el informe presentado de la operación anual en una sociedad civil debe estar firmada por el administrador único. ¿Hay fundamento legal? Bueno, Lorena, toda la información que se va presentando por parte de una sociedad tiene que estar no necesariamente avalada por el administrador único. Recordemos que ese es el representante legal, ¿no? El representante legal de toda sociedad civil o mercantil es el órgano que responde frente a terceros y ante autoridades. Eso es lo que realmente sucede. Sin embargo, en un acta de asamblea, hace rato les mencionaba que puede ser nombrado por un delegado especial, sí deben firmar las partes que en ella intervienen, eso no hay duda, o sus apoderados, pero quien realmente puede acudir a seguir el protocolo o la publicidad o hacer el acto publicitario, pues no necesariamente tiene que ser el representante legal, basta que se designe un delegado especial, y esto es en función de que ciertos acuerdos representan la voluntad de los socios y esa persona tendría que estar identificada. Al final, si los acuerdos tomados fueron ficticios, irreales, simulados, las acciones de las partes, los socios o los accionistas, deberán tener y tienen a su derecho la posibilidad de pedir la nulidez o la invalidez de los actos. Creo que seguimos teniendo algunas preguntas. No sé cuánto tiempo nos quede en Facebook, pero me gustaría también decirle a nuestros amigos que más adelante busquen, si les interesó el tema, busquen el curso, si no lo alcanzo a publicar, para decirles, lo voy a hacer quizás después del break, cómo podemos acceder al portal de economía y cómo se registra de una manera sencilla un acta. En su material, de todas formas, yo dejé ahí, es legible, que ustedes puedan ver la dirección, puedan ver esos screenshots que hice de las actas de asamblea para que puedan tener conocimiento de qué actos son los que se quedan registrados. Y bien, aquí dentro de sus preguntas tenemos las siguientes. Bueno, son varias interesantes. Muchas gracias por su participación activa. Les digo que es un tema que puede parecer interesante. Buenos días, Jesús Herrera de Toluca. El señor Rubén, si una empresa familiar desde su creación ha sido muy irregular con sus actas de asamblea, ¿es necesario elaborar todas o se puede hacer una reciente en la que se resuma las del no celebradas? Es una pregunta muy interesante y muy común. Miren, la ley no dice que tiene que ser por ejercicio. Podemos justificar. ¿Se recuerdan que les dije esa estructura? Yo lo hacía. Cuando no se habían aprobado, por ejemplo, situación financiera o estado de resultados de una empresa por los últimos 2 o 3 ejercicios, lo que hacíamos era poner en el orden del día, es un asunto único, orden del día 1. Propuesta, discusión y aprobación en su caso para la aprobación de los estados de resultados o situación financiera de la empresa por los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Y número 2, asuntos generales. Ese era el punto del día. Entonces, lo que hacíamos en el desarrollo del orden del día, del punto de acuerdo número 1, era establecer, en este acto se pone a disposición de cada uno de los concurrentes, los socios accionistas, copia que representa la situación financiera o los balances o los estados de resultados de la situación financiera de los ejercicios, acompañado de las declaraciones anuales de los mismos, para que en este caso, después de deliberar, se pronuncien o se den por enterados de los resultados o comentarios al respecto. Se da un lapso de 15 minutos para ello o más si las partes expresamente lo solicitan. Siendo las tales horas, habiendo transcurrido el tiempo concedido en la propuesta, en este caso únicamente interviene el socio Rubén Santillán, quien manifiesta que no se puede advertir una congruencia entre los ingresos declarados y la existencia de los resultados de la información contable y fiscal que se presenta, y sobre todo quiere saber la cuestión de un crédito fiscal que se originó en ese ejercicio fiscal. Ok. En este caso, los socios de efectivamente se hace el conocimiento que hubo un asunto de un crédito fiscal derivado de una omisión de ingresos que por alguna cuestión se regularizó, se solventó, el juicio fue ganado, se autocorrigió y quedó solventado, y que dentro de los 5 días siguientes a la cierre de esta acta le haremos llegar el resultado de la sentencia o la situación final, pero los resultados fiscales o contables presentados son totalmente congruentes. La diferencia se aprecia y se empiezan a explicar esas cuestiones. Entonces, perdón que me explaye, pero así es como son las actas. Y la respuesta a usted sería, entonces, ¿puedo hacer varios actos en la aprobación de estados de resultados en uno solo? Sí. Si son muchos años, pues hágalos entonces así como que retroactivos, ¿no? De a 2, de a 3. Y si son de 5, pues puede hacerlos a través de un argumento. ¿Cuál?
Derivado de que no se hallan las actas de asamblea a pesar de haberlas instaurado, el orden del día propone nuevamente actualizar la información por los últimos 5 años de la empresa para que estén conociendo los socios accionistas la situación financiera o fiscal o contable que atraviesa la misma, y asimismo se acompañan las declaraciones anuales de los mismos ejercicios, esto es, de los ejercicios 2015, 16, 17, 18 y 19, o 16, 17, 18, 19 y 20, para su conocimiento. O sea, sí se puede. Buen día, maestro Rubén. Si una sociedad anónima que durante 5 años ha tenido altas y bajas de capital y no ha realizado ni protocolizado actas y tampoco ha celebrado sus asambleas anuales, ¿nos puede comentar ventajas y desventajas si es que existen? Si hacemos todo ahora de forma extemporánea. Bueno, la cuestión es tener orden, pero sabemos que hay muchas empresas que no lo tienen. Nada más como regularizar. Yo lo que haría es hacer lo que acabo de mencionar en el punto anterior. Cambiar, no necesariamente que se apruebe, sino como actualizar, que derivado de los cambios fiscales que están sucediendo en el país y en las nuevas reglas normativas que implican tener un compliance de protección de tema corporativo, fiscal, laboral y penal, es necesario que los socios valoren el comportamiento fiscal y financiero de la empresa en los últimos 5 años, por lo que se propone exhibirles la situación financiera de cada ejercicio comprendido del 2015 al 2020, así como la situación fiscal en la que se encuentran las contiendas o los juicios o las aclaraciones o las cartas de invitación. Es decir, ustedes pueden hacer en un acta de asamblea lo que les nazca, lo que les plazca, y pueden incorporar obligaciones legales omitidas a forma de autorregulación. Si no lo quieren ver como una cuestión necesariamente de que es extemporáneo, pues háganlo como si fuera un refresh. Eso es lo que yo sugiero y se ve muy bien, además es válido. Si tú eres una empresa que dices, oye, quiero tomar decisiones hoy, pero quiero tomarlas en función de cuál es el pasado fiscal que traemos en la empresa, ¿no? Yo ahora lo estoy proponiendo con el tema del outsourcing, las empresas de subcontratación, que esto muy viene a bien. Imaginen ustedes que tienen una empresa en la cual, son proveedores de outsourcers, o son outsourcers, valga la redundancia en español idiomático y el inglés. Si son proveedores de outsourcing, o son outsourcers, o son los que reciben los servicios de esta naturaleza, es un muy buen momento para tomar acuerdos de la asamblea, un acta de asamblea en la que los socios se reúnan para definir el modelo de negocio o los riesgos que implican por sus proveedores o para estar prestando el servicio y hacer los ajustes internos en materia corporativa y mercantil. Sin embargo, pues hay muchísimas preguntas, ya no me dará tiempo para poderlas ver, al menos en Facebook, pero les aseguro que es un tema muy interesante, que los invito a los que ya van a salir en este momento de Facebook, o vamos a salir nosotros de Facebook, no ustedes, estoy seguro que se van a quedar o se quedarían con nosotros, pero los invito a que se suscriban a Cadefi, puedan acceder, en su caso, al curso del día de hoy y puedan consultarlo de manera completa. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado estos minutos y nosotros nos quedamos con nuestros amigos que son parte de la membresía y que amablemente se suscriben. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, amigos, en continuación de lo que vengo mencionando, la pregunta, les decía, es poder acondicionar las respuestas que se tienen, las dudas que se tienen, y no hacerlo ver como algo extemporáneo, sino como algo acorde para ajustar la realidad. Nos dice Edgar Tobar: buenos días, Rubén, 2 preguntas. ¿A una empresa SSB se puede cambiar a SRLSB? Bueno, mientras sean sociedades mercantiles, no hay ningún problema. El régimen jurídico de las sociedades es posible cambiarlo. Incluso una SC se puede transformar en una SADCB. Una SA se puede transformar, claro, la SA es una sociedad de capitales, la sociedad de responsabilidad limitada, igual eso es una sociedad mercantil, y hace rato les decía que existen sociedades mercantiles, de las 6 que regula la ley de sociedades mercantiles, pero que son sociedades de personas. Por ejemplo, la cooperativa es una sociedad mercantil, pero es de personas y se rige por su propia legislación, la Ley General de Sociedades Cooperativas. La sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, o en este caso, como usted lo menciona, pues es una sociedad que tiene, por ejemplo, un consejo de gerentes, hay un gerente general, lleva una estructura totalmente distinta. De hecho, en su material
al saber que es totalmente distinta, me permití plasmarles ahí un acta de un tipo de estas sociedades. ¿Por qué mucha gente escoge las SRL de CB? ¿Por qué no una SA? Porque esto lo usan principalmente las empresas que tienen operaciones con Estados Unidos o que tienen operaciones internacionales. ¿Por qué? Porque el sistema de causación de lo que es el impuesto sobre la renta, tanto en México como en Estados Unidos, llevan ese régimen. Entonces, todas las empresas que tienen, nosotros tuvimos de cliente a Microsoft de México, y Microsoft de México es ese de